Hi, I'm about a year and a half into my Spanish studies. I had about 1,500 hours of input using Dreaming Spanish and a couple other platforms. But here I am, and I'm going to critique some of my conversation that I had with the taxi driver in Mexico. First of all, I want to tell you that your Spanish isn't going to be perfect, but don't worry about making mistakes. And in this video, I've made plenty of them, starting at the very, very beginning. So let's jump in here. Probably the first oops that I said is I am a paramedic, a dog medic, dog doctor, and not a paramedic, which is my occupation on the ambulance. Llevo 31 años en mi profesión y puedo jubilar en 2 años. 2 años. 2 años. Sí, soy un paramédico de ambulancia. ¿Médico de ambulancia? Sí, sí. Es interesante. Sí, sí. Es un poco ocupado, pero... Sí, sí, es muy ocupado esa profesión, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es muy... Sí, yo investigando los lugares para mi jubilar. Sí, sí, sí. Sí. Pero Puerto Morelos es el mejor. Me gusta Bacalar también. Me gusta, Bacalar igual es un pueblito sí, mágico. no hay sargazo. Sí, no hay sargazo, allá diferente. Sí. Okay, in this next part, we have a really great conversation about his kids, and I find out that he's got a 15-year-old that's going to be having a quinceañera, which is one of those elegant festivals where she gets the big dress and they take all kinds of pictures, and he's very excited about this. But we talk about his 4 kids and how old they are. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Ya tengo 4. 4. 2 niños y 2 niñas. Sí. 2 parejitas. ¿Usted? Sí. ¿Tiene hijos? No tengo hijos. ¿Cuántos años tienes los hijos? Uno tiene, el más grande, el mayor, tiene 18 años. ¿18? Ajá. Sí. La niña va a tener 15 años. Va este mes cumple 15 años. En noviembre. 15 años. Sí. ¿Un quinceañera festival? Sí. ¿Feria? Sí, lo vamos a hacer primeramente Dios. Sí. En diciembre vamos a hacer algo ahí, una fiestecita. Con ropa elegante, vestido elegante. Su vestido, compramos eso. Entonces, qué hermoso. Sí, ahí está. Qué bueno. Okay, in this next part, I'm going to talk about resorts and why I don't like them and how I like to go out and I like to speak Spanish, but when you're in a resort, you're kind of stuck there and you miss out on the authentic part of Mexico. So take a look and see if you can pick out some of the mistakes that I made. No quiere los resortes. No te gusta. Pero no puedo salir en la noche y la comida es más o menos. Sí, pero tengo un boda en Cancun, un resort en Puerto Morelos. Sí, Puerto Morelos. Sí. Es un resort muy caro. Sí. Yo necesito quedar en un hotel y tomar un taxi para la boda. Pero es bien. ¿Verdad? Igual, aquí en Puerto Morelos, aquí hay en la zona residenciales ahí de la colonia, hay casas de renta, tienen refri, aire acondicionado,
habitación, alberca, privado, todo muy bonito. Sí, muy bonito. Sí, muy bonito. Los resortes son grandes. Ah, sí, aquí en Puerto Morelos es el arrecife. Puerto Morelos es el segundo mejor del mundo, mucho arrecife. Sí, Y acá queda la ruta de los cenotes, cenotes abiertos, cerrados. Es muy bonito igual. Tienes mucha diversión, nada más. estoy sugando Ajá. los Instagrams Ah, de redes sociales. Es muy hermoso. Los imágenes ah, sí. son muy hermosos. Okay, in this part we're talking about food, and his favorite thing is to have mole. And we talked about a lot of different types of food, but I told him that I was in Merida, and that was my foodie trip where I got to try to different types of food like cochinita pibil and things like that. So that was really fun to kind of compare and contrast and be able to, for me, to be able to share what I had done in past tense at my other trip. Plato favorito. El plato de aquí, del típico, puede ser, mayormente a mí me gusta el mole. El mole. El mole es muy rico. Sí. Mole, qué bueno. Sí. Los antojitos igual. Pasé un tiempo en Merida y probé cochinita pibil. Está rico. Sí, muy La cochinita. Y también, ¿El lechón? sí, zapotes. Zapote. Zapote con pavo. Muy bueno. Aquí mucha cochinita, mucho lechón, mucha relleno negro. ¿No lo viste? Sí. Yo probé relleno negro en un restaurante de Chayamaya. Chole y mole. Chayamaya. Chole y mole. Sí, qué bueno. Qué bien. Y tengo una sopa de lima en Mérida también. Me gusta Puerto Progreso, es un lugar muy hermoso también. Pero es un poco caro. No es tan caro de Isla Holbox. Isla Holbox is caro. Okay, I was able to switch into some future tense here and talk about my upcoming trip, at least at this point, my upcoming trip in February to Cozumel to visit Carnival. And so I was able to say visitaré con mis amigos en febrero. But yeah, take a listen. Regresaré en febrero, pero con amigos y yo visitaré Cozumel. Cozumel. Sí, para Carnaval. Es una feria Carnaval. Sí. Los desfiles, costumbres, disfraz. Sí. Es muy interesante. Sí, ¿verdad? Y muchas bebidas. Hoy, en México, se celebra Día de los Muertos. Sí, es mi segundo Día de los Muertos. Yo visité Playa del Carmen durante el Día de los Muertos en el año pasado, último año. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bonito. La cultura es muy interesante. Exactamente, es una cultura, es una tradición de nuestros ancestros. Sí. Okay, this becomes the cool part where I'm able to kind of listen and understand what he's saying, that he's telling me to visit Parque Xochimilco,
and talk about all the things that you can do there with mariachi and tequilas and tacos and all kinds of comidas and things like that. So it was nice to be able to have that exchange where we can talk back and forth and I can understand what he's saying. Es un parque, Sí. se llama Shaba. Shaba en la mañana y en la noche es un parque Xochimilco. 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 Es como la Ciudad de México, Okay. con sus lanchitas y todo es fiesta, diversión, mariachi, tequila, taco, Sí. cerveza, ¿no? Qué O sea, bueno. sí, en la tarde, en la noche. Sí. Y en la mañana es un parque de natación, de sí. lancha, Sí. kayak, todo así. Muy bueno. Qué bueno. Sí. This was better than any classroom experience that I've had so far. My Spanish isn't perfect by any means, but I was able to take a risk. And with this person, we got to share a real connection and talk about his family and talk about my travels and talk about food and all kinds of other things that it's just experience that you can't get by watching videos online or talking with tutors online. This is a real life person that's not a teacher that I can have a conversation with. Probably the most important part is we share a connection now, and that's the whole point of learning a language, is to connect with another human. So that's the whole point here, is to get out there and try your Spanish no matter where you are in your journey. Make some mistakes, but keep exploring.